Muy buenos días a todos ustedes. Como siempre, el agradecimiento profundo por acompañarnos en esta mañana de domingo a través de la mejor, la 92.5. Gracias de corazón. Y bueno, pues tema interesante, importante, preocupante, el de esta mañana. Vamos a hablar de las enfermedades mentales, de las alteraciones silenciosas, de lo que a veces no nos damos cuenta, de lo que a veces no queremos aceptar, de lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestro país, en el mundo entero, pero no nos salvamos de los problemas que han ido en crecimiento en cuanto a la salud mental se refiere, y seguimos insistiendo y poniendo el dedo en la llaga porque quisiéramos que las personas que manejan y que administran el Estado, el país, pudieran darse cuenta de lo importante que es, pues, asignar recursos para darle la atención que se merece a todos los mexicanos y mexicanas que tienen problemas de salud mental. Y el día de hoy, en esta mañana, para hablar de estos temas, nos acompañan el doctor Juan José Roque Segovia. Él es especialista en psiquiatría, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es miembro de la planta académica de la Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Medicina. Atiende a sus pacientes en el Hospital Universitario, aquí en la ciudad de Monterrey. Doctor Juan José Roque Segovia, doctor Roque, como lo conocemos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí y poder comunicarnos con tu gran auditorio. Y yo creo que para nosotros es una muy buena oportunidad para que todos estemos conscientes de la importancia que tiene la salud mental. Definitivamente, eso es lo que se pretende con estos espacios, estar conscientes, estar alertas, estar atentos. También en esta mañana nos acompaña la doctora Farideh Lara. Ella es doctora en suicidología, investigadora, artista audiovisual, maestra en prevención del suicidio desde gestión sanitaria y políticas públicas, especialista en responsabilidad social y prevención de la violencia, autopsias psicológicas y psicología forense, y directora general de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en México. Farideh Lara, doctora Farideh Lara, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación. También es un gusto pues compartir este espacio con ustedes. Y pues como el doctor Roque mencionaba, pues aprovechar la oportunidad para hacer conciencia de un tema tan importante como lo es la salud mental. Definitivamente. Problemas de salud mental. Quiero empezar, si me lo permites, Farideh, con el doctor Roque Segovia. Con respecto a esto, sabemos que usted ha tenido, ha sido importante en el manejo de la concientización, en la creación también y atención de los problemas de salud pública en el Estado. Ha estado en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Actualmente pues es académico de la Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Medicina. Doctor Roque, ¿cuál es la panorámica sobre la salud mental en el estado de Nuevo León, y sobre todo tomando en cuenta el confinamiento que tuvimos, sí, por el COVID-19 durante y después del confinamiento? Si esto se ha incrementado o bien salió a flote algo que estaba escondido. No sé si nos pueda dar la información al respecto, doctor Roque. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo sigo trabajando en la Secretaría de Salud. Okay. Soy director del área soy director de salud mental y adicciones en la Secretaría de Salud. Gracias, doctor. Mire, y me ha tocado, bueno, y además de mi papel como maestro en la Facultad de Medicina, ahora nos ha tocado aquí en Nuevo León somos un poquito más afortunados que en otros estados, la suerte de que la mayor parte de los secretarios de salud que hemos tenido han sido muy sensibles al tema de la salud mental, porque regularmente, históricamente a nivel mundial, la salud mental se quedó mucho tiempo muy relegada. Se le daba más importancia a las enfermedades físicas, y por eso históricamente pues los recursos en la salud mental han sido no adecuados a las necesidades.
Aquí en el estado hemos ido ya emparejándonos bastante. Sin embargo, todavía no alcanzamos el nivel de recursos suficientes que deberíamos de tener. Esto va a seguir todavía porque estamos en un proceso. Y una, una condición que en la administración actual caracteriza este gobierno. Fíjese, yo he estado, pues tengo 37 años trabajando en la Secretaría, para que tenga una idea. Wow. Me he tocado administraciones priistas, panistas, independientes, etcétera. En todas. Pero mire, en esta en particular, me da mucho gusto porque son gente muy joven, los que integran el gabinete actual, pero tienen una característica que no tuvieron los demás gabinetes. Por ejemplo, todas las secretarías, todas, incluyen como un eje prioritario la salud mental de la población. Cada una desde lo que le incumbe. Antes, la salud mental era tema solamente de la Secretaría de Salud y por eso no completábamos. La salud mental es un compromiso de todos los habitantes, todos. Y le decía yo que somos afortunados en el Estado porque tenemos, por ejemplo, poco más de 20 universidades que tienen servicios. Tenemos muchas asociaciones que también tienen servicios. Tenemos escuelas de medicina que tienen servicios en salud mental. Tenemos facultades de psicología que tienen clínicas. En fin, tenemos una gran cantidad de profesionistas independientes, privados, y somos afortunados en ese sentido. Ahora, eso no quita que haya sufrimiento en la población. Los temas de salud mental han agarrado mucha vigencia, pero la pandemia lo que hizo fue ponérnoslo enfrente como una evidencia así fuerte para toda la población de que estamos vivos y que estamos conscientes de que tenemos un estado mental, cosa que antes a lo mejor se nos pasaba un poquito desapercibido. Mucha gente creía que era normal ciertas condiciones de enfermedad que ahorita ya la gente ya para las antenas y se da cuenta de que no es saludable eso. Un ejemplo, mucha gente se pasaba mucho tiempo, años, deprimido, sin ánimo, sin ganas de salir adelante, muy apenas se podía levantar, trabajando con muchísimo trabajo, perdiendo cada día placer por las cosas que le tocaba vivir, con dificultades para poder tener una buena actividad laboral, etcétera. Y no se daban cuenta que esos son síntomas de depresión. Y entonces ahora a raíz de que entendimos la importancia que tiene la salud mental, pues ya mucha gente ahora sí ya nos exige, a tal grado que pues hemos visto cómo nos han solicitado cada vez más y más consultas con el paso de los últimos 3 años, a raíz de que comenzó la pandemia. Y eso es algo muy importante porque quiere decir que las personas ya comprendieron la importancia que tiene esta esfera en la vida de los seres humanos. Fíjese, la definición de la salud mental la complementó la Organización Mundial de la Salud en los últimos 10 años. Porque antes se limitaban a decir que salud mental era un complemento de la salud física. Y decían que era el grado máximo de bienestar físico, mental y social. Pero no definía claramente el concepto de la salud mental. Y ahora ya la tenemos. Por ejemplo, una persona saludable mentalmente es una persona que reconoce sus características personales, se da cuenta de ellas y reconoce las de los demás. Número 2, es una persona que es capaz de enfrentarse a los estresores de la vida cotidiana y solucionarlos para encontrar placer y deseo de vivir. Número 3, una persona que tiene salud mental es capaz de ser productiva laboralmente, encuentra su camino y es capaz de hacerse autosuficiente y lograr mantener un estatus social, ya sea casado, soltero, como sea. Y la última añadidura que hizo la OMS para decir que alguien tiene salud mental es uno muy importante, que es que la persona sea capaz de aportar a su comunidad, que sea capaz de hacer algo por los demás, de dejar un legado, de no nada más trabajar, sino también participar con la comunidad políticamente, socialmente,
asistencialmente, etcétera. Entonces, una persona saludable mentalmente reconoce qué es y cómo es, sus características, es capaz de enfrentar todos los problemas de la vida cotidiana con el estrés normal, es capaz de trabajar y encontrar su camino, y es capaz de aportar a la comunidad. Por Muy lo bien. tanto, una Doc- persona que pierde esas características se enferma, ¿verdad? Doctor, te quería hacer una pregunta en Sí. relación ahorita que hablaba de que ya más nuevoleoneses están más conscientes de que tienen que atender su salud mental. ¿Con qué se toparon o cómo están las estadísticas en estos momentos? Usted que ha estado encargado durante 37 años del área de salud mental en la Secretaría de Salud, ¿cuántas personas han detectado con depresión, con ansiedad, con enfermedades mentales en el estado de Nuevo León? ¿Y cuántas están atendiendo? Claro, mira, hay estadísticas que son globales, y en México algunos estudios que se han hecho han demostrado que cuando menos una de cada 4 personas en un momento determinado, en una población como la de nosotros, tiene algún trastorno mental, ya sea depresión, ansiedad, estrés postraumático, o algo más grave como son la psicosis, los trastornos bipolares, etcétera. Estamos hablando de 25% de la población. Ahora, no todo el mundo va a consultar, como le digo, desafortunadamente mucha gente normaliza su condición y cree que eso es normal vivir así. Van los casos más graves. Entonces, lo que hemos visto nosotros con el paso del tiempo es que cada vez más personas solicitan servicios de atención para sus problemas mentales. Por decirles, en el año 2010, ¿verdad? Tuvimos dentro de la Secretaría más o menos solicitud de tratamiento de unas 3 o 4 mil personas nuevas en el año. El año pasado ya tuvimos 13,000 personas que por primera vez, y en los últimos 3 años, los años de pandemia, pasamos de 6, 7 mil a 13,000. Pues quiere decir que con el paso del tiempo vamos teniendo cada vez más. Antes hacíamos al año unas 20,000 consultas. El año pasado hicimos ya más de 50,000. Ahora, eso es nada más la Secretaría de Salud. Ahora, falta todavía contar los del IMSS, los del ISSSTE, los que atendieron el hospital universitario, los privados. Hablamos de que probablemente en Nuevo León, en el último recuento que hicimos en el 2018, un poquito más de 42,000 personas habían solicitado consulta por primera vez en todos los servicios del Estado. Ahorita calculamos que eso ya se fue por arriba de los 60,000. Muy bien. Estamos hablando de personas que por primera vez solicitaron una consulta. ¿Okay? Que eso es un indicador interesante, porque sabemos que por cada uno de ellos hay cuando menos 10 o 12 que se van a tardar entre 6 meses y 2 años en solicitar consulta. Muy bien. Afortunadamente ha crecido la consulta, la conciencia de que hay que atenderse. En materia de suicidios, doctor, ¿cómo va Nuevo León? Bueno, mira, en suicidios, eso es interesante también. El suicidio con nosotros se comporta mucho como se comporta en las grandes ciudades del mundo, porque compartimos muchas condiciones sociales que actúan como determinantes dentro de los grupos de población. Hay mucha presión, somos una ciudad, un país, un estado sumamente agobiante. Las familias se someten a mucho estrés, sin embargo, también somos un estado que ofrece a las familias una gran oportunidad de desarrollo. Y se ha visto que en los países del mundo que tienen esas características, sobre todo en sus grandes ciudades, el fenómeno del suicidio se convierte en un indicador de salud mental, depresión. Entonces, nosotros aquí, antes de 2020, teníamos alrededor de muertes por suicidio unas 290 personas. Bueno, en el año 2020 fallecieron por suicidio 330 personas. En el 2021 fallecieron por suicidio 362. Y el año pasado fallecieron 380. Y se incrementó de una forma importante, porque si viéramos los años anteriores, los aumentos eran mucho más leves. ¿Ok? Entonces, esto no ocurrió solamente en Nuevo León. Por ejemplo, Japón
ciudades como Tokio reportaron incrementos de hasta 47% de incremento en el 2020, en comparación con los años anteriores. En Estados Unidos también como 22%, etcétera. Ahora, eso fue en el grupo de población general. Sin embargo, aquí con nosotros ocurrió un fenómeno que apenas estamos tratando de comprender y que creemos que fue uno de los beneficios, en cierta forma, de haberse resguardado en las casas. Porque el suicidio en menores de edad aquí con nosotros disminuyó. Por ejemplo, en el año 2019 hubo 23 suicidios de menores de 17 años en el estado. En el 2020 nada más hubo 11. En el 2021 hubo nada más 13. Y el año pasado hubo 14, 15. Y este año apenas van 5. Quiere decir que el hecho de que se hayan resguardado los hijos, los menores, en sus familias, estuvieron más a la vista de los papás. Ya. Tuvimos, fíjense, en el 2020 tuvimos como atención telefónica, muchas llamadas por intentos de suicidio o ideación suicida. Atendimos vía telefónica pues casi los 1,000 personas que en ese momento estaban en crisis por la pandemia y que tuvimos oportunidad de atenderlos antes de que intentaran. Y aún así, en los adultos se incrementó. Pero muchas de esas llamadas, como un 30%, fueron de padres de familia que pedían y solicitaban atención para adolescentes. Ya. Y por eso no tuvimos tantos suicidios, ¿verdad? Ahorita ya se empieza a liberar todo y bueno, pues la tendencia es otra vez a observar eso. El suicidio es un indicador mundial de la salud mental de un pueblo. Hay 13 indicadores a nivel mundial y para salud mental eligieron el suicidio, porque sí refleja mucho el nivel de presión y de coerción que puede tener un grupo de población y que afecta directamente a la salud mental. Por eso es muy importante. Estamos trabajando mucho, tenemos una comisión en el Estado que trabaja bastante, que está haciendo ahorita, por ejemplo, coordinado por la doctora Maritza Leal, del Tecnológico de Monterrey. Tenemos un programa estatal y tenemos una participación así muy importante, pues de medios de comunicación, de universidades, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que para poder medir la salud mental de un estado como el nuestro, definitivamente ese es un indicador muy importante. Aspiramos a detener el proceso. Las muertes por suicidio son totalmente prevenibles, no deberían de ocurrir. Así es. Sobre todo en un estado como el de nosotros, donde tenemos muchas alternativas que ofrecer. Nada más que hay que convencer, porque detrás del suicidio, como dice ahorita Faride, pues hay muchas circunstancias. Pero necesitamos detectarlas con tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar justamente de esto con Faride después de este corte con la doctora Faride. Si me lo permite, doctor Roque, si me lo permite, Faride, voy a hacer una pausa. Regreso con ustedes en un momentito más y regreso sobre todo con la doctora Faride Lara, doctora en suicidología, para que nos hable de los diferentes motivos, causas o situaciones que se pueden presentar en torno a la persona que decide terminar con su vida. Importante lo que nos acaba de comentar hace un momento el doctor Roque Segovia, que es el director del área de salud mental de la Secretaría de Salud desde hace 37 años, que tiene un gran expertise en el tema de salud mental, pero pues preocupantemente hemos visto cómo ha crecido el suicidio en nuestro país, en el norte del país. Coahuila, el vecino de nuestro estado, tiene unas tasas muy altas de suicidio. Nuevo León, pues ahí vamos, no tan mal como en otros estados, pero es preocupante la salud mental hoy por hoy de los mexicanos, de las mexicanas, y a veces nos preguntamos qué está pasando. Sobre todo vemos a muchos jóvenes agobiados, Faride. Sí, así es, pero como bueno, bien mencionaba el doctor hace rato, el suicidio es una muerte que es completamente prevenible y que efectivamente creo que todos podemos jugar un papel dentro de. Me gusta mucho y también pues hago mucho hincapié en lo mismo que el doctor menciona, que a veces
los problemas que parecen que antes recaían exclusivamente en el área de salud o que les atribuíamos exclusivamente al área de salud, indiscutiblemente también tienen pues gran parte de intervención pues que cae en nuestras manos, en nuestra propia responsabilidad, en las de las familias y en el trabajo pues en equipo y colectivo que hoy precisamente es lo que la OMS sugiere, ¿no? Este trabajo pues multidisciplinario e integral en el que todos podemos aportar nuestro granito de arena para fomentar colectivamente pues nuestra salud mental y nuestro bienestar social. El suicidio, todo suicidio siempre es multifactorial. Hablamos pues principalmente de 3 categorías a grandes rasgos de factores que tienen que ver con cuestiones biológicas, psicológicas y ambientales, socioambientales. A mí me gusta la idea de pues partir de que los seres humanos somos cuerpo, mente y alma y que todo influye en nuestro mutuo bienestar o en la falta de, ¿no? Entonces, pues por una parte sí, está la parte biológica en donde sabemos, estadísticamente hablando, que 9 de cada 10 personas que en determinado momento experimentamos cierta vulnerabilidad al suicidio puede relacionarse con algún trastorno o enfermedad mental, como lo son la depresión, la ansiedad, algunos trastornos de personalidad, pero que muchas veces, como mencionaba bien el doctor hace rato, lo dejamos pasar o no, o podemos vivir con un trastorno, por ejemplo, depresivo durante mucho tiempo y no ser conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, también estadísticas de la OMS nos dicen que el 75% de los mexicanos padecemos de burnout o estrés laboral. Estamos en primer lugar en estrés laboral en el mundo, por encima de China y por encima de Estados Unidos. Y esto afecta al 75% de los trabajadores mexicanos. Entonces ya de ahí ya estamos partiendo de un principio en donde pues hay un factor biológico que también juega allí un papel, ¿no? Luego está la parte pues psicológica que efectivamente tiene que ver con nuestra capacidad para resolver conflictos, la manera en la que manejamos nuestras emociones, primero el ser capaces de identificarlas, de aceptarlas y de también canalizarlas adecuadamente porque a veces también solemos darles una connotación negativa o positiva a ciertas emociones y sencillamente es el hecho de poder enfocarlas de tal manera en que nos puedan hacer bien. Por ejemplo, la ansiedad muchas veces es pues utilizada a favor de los deportistas para ganar medallas olímpicas, ¿no? Entonces, son cosas a las que a veces le tenemos mucho miedo y que más bien siento que está muy presente este tabú y este estigma que no nos permiten aceptarnos como pues seres humanos íntegros y que además, pues como decía el doctor hace rato, todos tenemos momentos de vulnerabilidad. Y creo que esto es algo importante de mencionar con respecto en torno al suicidio, porque a veces creemos que puede ser algo muy lejano y no aceptamos que cualquiera de nosotros es vulnerable, puede ser vulnerable al suicidio en un momento determinado donde sencillamente sintamos que no podemos más con la situación, porque las personas que se suicidan en realidad no quieren morir, lo que quieren es dejar de vivir sufriendo. Y esto es algo que también hay que pues ponerlo en palabras, ¿no? Porque muchas veces creemos, o sea, que las personas que piensan en el suicidio son algo como muy ajeno, pero nosotros en cualquier momento en que sintamos esta desesperación o frustración donde vivamos una desesperanza y no veamos más allá, pues podemos experimentar también esta vulnerabilidad. Y por último están pues los factores socioambientales que tienen que ver con varias cuestiones. Primero siempre partimos del acceso a los servicios de salud. Y lamentablemente es algo que si bien ahora se busca como mucho más, también es una realidad que no todas las personas tienen acceso a servicios de salud. Entonces, esto también pues es complicado porque, por ejemplo, en todo el país hay alrededor de 5,000 psiquiatras, ¿no? Para una población muy grande que muchas veces necesita pues apoyo, ¿no? Luego también están lo que llamamos como acontecimientos vitales estresantes, que son situaciones pues que incrementarían el nivel de estrés de cualquiera que los vivamos, como pueden ser, por ejemplo, los duelos no resueltos, los cambios socioeconómicos, ¿no? Pues sí, las pérdidas, separaciones, conflictos familiares, situaciones, por ejemplo, en niños y adolescentes, particularmente el bullying,
el bullying es un factor precipitante al suicidio, muchas veces muy presente. El consumo de sustancias, el abuso de sustancias, serán algunos de estos factores que podrían estar presentes. Y también saber que, bueno, que es multifactorial, que a veces es un error quedarnos con la idea de que las personas se suicidan o intentan suicidarse por lo último que sucedió, porque esto no haría sino fomentar el tabú y el estigma y complicar el proceso para que las personas pidan ayuda. Entonces, a veces cuando decimos, no, pues es que intentó suicidarse porque lo dejó el novio, no, o sea, reprobó el examen, se peleó con la mamá, no estamos viendo sino la punta del iceberg y estamos dejando de ver todo lo multifactorial que hay detrás, que indiscutiblemente pues requeriría precisamente esta atención multidisciplinaria. Hoy en día pues los equipos de salud están formados también por esta integralidad, pues sí, esta parte interdisciplinaria que tiene que ver con psiquiatras, psicólogos, incluso hoy tenemos gatekeepers, hoy tenemos otros profesionistas que están allí para acompañar a las personas vulnerables a que puedan resolver todo esto que los aqueja pues lo más rápidamente posible, de la mejor manera, y por supuesto es un trabajo que también involucra a las familias, porque cuando una persona está en sufrimiento, pues el sufrimiento no es única y exclusivamente de la persona, sino que toda la familia lo sufrimos, ¿no? Entonces, es muy importante pues que la red de apoyo y la disposición también en conjunto de toda la familia para poder actuar y cambiar a lo mejor dinámicas o tomar medidas que pongan en bienestar a todos. Doctora Faride, ahorita tú hablabas de un entorno y hablabas de que no es un solo evento el que puede provocar la decisión de una persona en quitarse la vida. Y a veces hemos escuchado comentarios, sobre todo de padres de familia, y por ahí va mi pregunta va encaminada. ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta? ¿Qué información tenemos que tener de primera mano? Porque de repente he entrevistado a familiares de personas que se han quitado la vida y dicen, es que yo nunca me di cuenta, es que nunca expresó nada, es que yo lo veía muy bien o la veía muy bien, en ningún momento tuvo la vida deprimida o deprimido, iba a trabajar, estaba muy contenta, estaba muy contento, incluso venía de una fiesta, le estaba yendo bien en el trabajo, nunca vi una expresión negativa acerca de que algo le pudiera estar pasando y aparte son personas que pues se van sin dar una explicación y la familia se queda con el signo de interrogación de qué pasó o qué es lo que no me di cuenta y te quedas con el sentimiento de culpa y luego vienes arrastrando otras cosas mucho más complicadas en la familia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener como regla básica, como nuestro botiquín de primeros auxilios, llamémosle así, para actuar de inmediato y evitar que alguien querido se quite la vida? Yo creo que esto que mencionas ahorita, Leti, es bien importante porque efectivamente 9 de cada 10 personas que se suicidan dan señales de alerta, lo comunican de alguna manera o lo manifiestan. Lo que pasa es que muchas veces la comunicación no es tal cual, estoy pensando en suicidarme, ¿no? Muchas veces son expresiones que tienden a mostrar desesperanza o al no creer en el futuro, a compartir un estado de ánimo un tanto cuanto fatalista, y entonces las expresiones suelen ser más parecidas a me gustaría dormir y no despertar mañana. Ojalá me tragara la tierra y no tuviera que vivir esto. Entonces creo que muchas veces las personas que estamos alrededor no solemos poner tanta atención, por ejemplo, en este tipo de comunicación porque no es tan evidente, o sea, no es una comunicación directa. Sin embargo, sí hay señales también muchas veces comportamentales o no verbales que nos pueden manifestar pues que la persona no se encuentra bien, ¿no? Por ejemplo, a veces cosas que suelen suceder es que las personas o duermen mucho o dejan de dormir, o comen mucho o dejan de comer.
suelen a veces dejar de poner atención en su aspecto físico, ¿no? O se descuidan. Serían, por ejemplo, algunas de estas señales, que yo creo que todo empieza por preguntar algo tan básico como preguntar ¿cómo estás?, ¿no? Y poner atención a la respuesta, que muchas veces damos por entendido y decir, bien, pero voy a comer en mi cuarto, ¿no? O no me molestes. Entonces, pues, al no querer también, ahora sí que aislarse, el aislarse también es otra de las señales, pues denota que hay algo que está viviendo la persona que no lo está pasando bien. Entonces, creo que parte es importante tomar en cuenta estas señales, pero también es igualmente importante para las personas alrededor poner atención en ellas, preocuparte realmente porque tu ser querido esté bien. O sea, al final es tu ser querido y convives con él. Entonces, ¿por qué no te importaría, no? ¿Por qué no pondrías atención en que justamente pues lo estuviera pasando bien? Y si no es el caso, pues sentarte a platicar sobre lo que puede estar posiblemente pasando, qué tipo de ayuda le podemos ofrecer. Para nosotros, los familiares que hemos perdido a seres cercanos por suicidio, creo que también es pues son cuestiones muy difíciles y preguntas que uno siempre se va a hacer, ¿no? Sobre lo que pudo haber dicho o hecho diferente. Y tendemos, sí, a veces a sentirnos como muy culpables, es una de las características de este duelo, pero también sabemos que pues el poner, o sea, seguramente en ese momento siempre hacemos lo mejor que podemos con la capacidad que tenemos en ese momento, ¿no? Entonces sí, pero sí poner, creo yo, atención. Hoy en día, por ejemplo, pues es una cosa en la que nosotros hacemos mucho hincapié con las familias, ¿no? El prestar atención a lo que está viviendo tu ser querido. Si manifiesta alguna de estas expresiones que a veces podemos tomar como muy banales y en realidad no lo son, porque pueden tener un trasfondo donde cuando ya una persona nos habla de que está pensando en dormir y no despertar, ¿no? Siempre lo mejor es preguntar directamente también si acaso está pensando pues esto, quizá en la muerte, en morir, y ver qué podemos, o sea, qué justamente es lo que está atravesando nuestro ser querido para ver cómo podemos ayudarlo. Muy bien. Doctora Lara, en cuanto a las políticas públicas en el país sobre la salud mental, ¿cómo vamos? Porque también, pues, te has encargado y te has preocupado de esto. Yo siento que no hemos avanzado tanto. En el estado de Nuevo León, el doctor Roque ha estado muy al pendiente, muy al tanto. Ves hacia otros estados del país y estamos en pañales. Y a veces no veo una preocupación seria por parte de los administradores del país, de los políticos, por poner especial atención a la salud mental de los mexicanos. Bueno, yo veo como un panorama optimista. Creo que efectivamente, o sea, faltan todavía muchas cosas para que la salud mental se convierta en una prioridad, en todo caso, en este momento. La OMS hace una recomendación a los países de destinar entre un 8 y un 12% a la salud, ¿no? del Producto Interno Bruto. En México me parece, el doctor creo que será la persona más adecuada para responder más a detalle, pero en México me parece que el porcentaje que se destina es alrededor del 2%. El año pasado sí hubo una reforma también importante a la ley de salud mental, ¿no? Y yo veo que si bien hay medidas que a lo mejor todavía no podemos ver en concreto, también veo que hay iniciativas en diferentes partes, no solamente en Monterrey, en diferentes estados, en donde efectivamente se están, por ejemplo, el estado de Yucatán estuvo trabajando hace poquito como una propuesta de plan de prevención estatal, en Campeche también, en otros estados también tienen muy presentes diferentes comisiones de prevención de suicidio, como también acá en Monterrey. Entonces, me parece que hay iniciativas.
creo que hay algo importante que está sucediendo ahora que creo que hace años no veíamos, y es que hoy también hay la disposición de trabajar en equipo para abordar esta problemática. Antes creo que cada quien trabajaba un poco de manera más aislada. Hoy en las comisiones, por ejemplo, o en los trabajos que se están, en las propuestas que se están haciendo, hoy, por ejemplo, nosotros también trabajamos entre SAC Fundación con otras fundaciones, también trabajamos con Secretaría de Salud del Estado de México, con Secretaría de Salud también pues del Estado de Querétaro. Entonces, creo que hay iniciativa de diferentes vertientes que tiene que ver con lo público, con lo privado, con las ONGs, con las mismas instituciones educativas también, ¿no? Que se están implicando, que estamos hoy buscando pues colaborar juntos para atender una problemática que sin duda es grave en nuestro país, ¿no? No sé, quizá usted, doctor Roque, nos pueda dar información como más precisa sobre las políticas. Las políticas públicas acá en Nuevo León. Ahorita voy con el doctor Roque Segovia, pues se acaba de estrenar un nuevo hospital psiquiátrico más grande, mucho más equipado que el que se tenía en la colonia Buenos Aires, y de esto vamos a hablar sobre las políticas públicas también aquí en el estado de Nuevo León y los recursos que se van a destinar en materia de salud mental en el estado. Ya nos había hablado usted al principio de la importancia que existe en esta administración de seguir coadyuvando en mejorar y en dar atención a la salud mental en el estado de Nuevo León, y por ahí pues el nuevo hospital psiquiátrico con el que cuenta el estado ya desapareció de la colonia Buenos Aires, ¿verdad? Bien. Así es. Bueno, hay un movimiento muy importante, tanto aquí en el estado como a nivel nacional. Recientemente, hace más o menos unas 3 semanas, se creó ya por un movimiento muy importante estructural dentro de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Se creó lo que se llama Comisión Nacional de Salud Mental y Adicción. Ah, ok. Eso sustituye al Consejo Nacional de Salud Mental, a los servicios de atención psiquiátrica y a la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hicieron una estructura muy importante. El comisionado es el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Pero eso es la culminación de una serie de condiciones que habían estado ocurriendo, donde participamos los estados, y en particular con el tema del suicidio, hay 2 estrategias que son fundamentales. Una que se llama Código 100 y Gestión de Servicios. Código 100, ¿verdad? Y está diseñado precisamente para atender a las personas que en un momento determinado exhiben una conducta de suicidalidad, que es donde la detecten, se le haga un seguimiento y ya no se suelte su atención hasta que sea dado de alta. No importa el punto en el cual fue detectado el caso. Porque mire, como decía ahorita Faride, el aspecto estigmatizante desafortunadamente nos limita a todos. El efecto estigmatizante hacia las enfermedades mentales nos limita a poder dar una buena atención. No tenemos efectivamente todos los servicios que quisiéramos, pero sí tenemos servicios. Lo que pasa es que muchas veces la gente no acude a ellos porque no sabe que existen. Entonces, eso crea una gran dificultad, porque de pronto sabemos todos que para que una persona intente suicidarse, pues van a intervenir muchos aspectos individuales. No todo el mundo intenta igual. Cada persona es diferente y tiene sus manifestaciones diferentes. Sin embargo, cuando ya lo intentan, acuden a un servicio privado, a una psicóloga, a una asociación como la de Faride, al Hospital General, es decir, van a muchos lugares. Entonces, el Código 100 ahora contempla a nivel nacional, aquí nosotros ya comenzamos la primera fase, contempla el que todos los servicios de urgencias, todos los servicios médicos estén capacitados para saber qué hacer cuando una persona se presenta con ese tipo de problemas. Y que
esas personas que lo atiendan tengan la responsabilidad de buscar y gestionar los servicios que esa persona necesita. Obviamente que esto va a implicar luchar mucho contra el estigma, porque mire, hay muchas personas que intentan suicidarse y a sus familias les da mucha pena, se avergüenzan Así y es. no los llevan a atención. O bien van a servicios médicos, incluso los mismos médicos a veces como que no indagan mucho, nada más lo atienden, le lavan el estómago y lo regresan a su casa. Ya. Otros más saben que el paciente llega muy mal, le hacen las maniobras, por ejemplo, llegan con cortes en las muñecas y muy apenas preguntan si intentaron suicidarse. Y los pacientes a veces dicen, no, es que andaba haciendo no sé qué y me corté. O la mamá, ¿verdad? Entonces, este es el aspecto de estigma, les da pena y tenemos que combatirlo. La intención ahora es que cuando llegue una persona en la que haya, durante la evaluación, la sospecha o la certeza de que es un intento de suicidio, se prenda el código 100 y que inicie todo un sistema. Ok. Igualmente los servicios de emergencia telefónica. Estamos trabajando y aquí yo reconozco bastante la labor que hace la Secretaría de Participación Ciudadana, que conduce la licenciada Jimena Peredo, porque, por ejemplo, el personal del 070 están muy atentos, tienen un servicio muy particular con la gente que habla por intento de suicidio. Y ellos serían, por ejemplo, los que se harían andar el código 100. Si la persona llega a una asociación como la de Faride, bueno, esa asociación va a estar ahora obligada a echar a andar el código 100, no soltar la persona ya hasta que reciba la atención que necesita, ella y su familia. Hasta que lo den de alta. La Hasta que familia lo den de alta. atendida. Mire, estamos en proceso ya de capacitar, por eso digo, estamos en la fase inicial, de capacitar todo el personal de los hospitales generales de urgencia, que es a donde van a llegar muchos de estos pacientes, para que ellos estén capacitados para atender y seguir toda la secuencia del Código 100. Y se está creando la red de servicios interinstitucionales, intersectoriales, donde debemos participar, como bien lo dijo ahorita Faride, todos, las asociaciones, las instituciones, los medios de comunicación son muy importantes. Somos muy importantes. Estamos a la hora. Claro, la policía, todo el mundo tenemos que estar conectados. De tal forma, porque mire, ahorita muchos casos, incluso que se dan a la Consejería Pública, después ya no sabemos qué pasó. Del que se andaba lanzando por un puente, del que andaba intentando arrojarse de un espacio, etcétera. Cuando deberíamos de que quien lo detectó, que muchas veces son los medios de comunicación, ya no soltarlo, pasárnoslo y hacernos cargo de él hasta que lo demos de alta, hasta que lo saquemos de peligro, ¿verdad? Entonces, todo esto es una estrategia nacional. Muy bien. Importante. Dentro del Código 100, también se va a atender a la familia de esta que intentó quitarse la vida. Pregunto, porque lo decía la doctora Farid, no nada más sufre la persona que intenta suicidarse, sino la gente que está en su entorno. Esa parte es importantísima dentro de la estrategia. Cuando yo digo que se detecta y se le da el tratamiento que necesita, me refiero a tratamiento integral. Mire, por ejemplo, si el paciente necesita internamiento, tenemos nuestro hospital nuevo, con más capacidad, en donde ya no va a haber la posibilidad de que le digamos, pues estamos llenos, sino que siempre haya servicios. Y luego, una vez captado ahí, la familia entra en el proceso terapéutico. Igual también, si lo mandan a un centro ambulatorio, el tratamiento es para el paciente y su familia, no puede ser solo. Y a veces, mire, a veces hasta para el entorno comunitario, porque hay intentos de suicidio que dejan mucho sentimiento, por ejemplo, entre los compañeros de trabajo del suicida, del intentador. Y cuando ocurre el suicidio, peor. Por ejemplo, alguien en su trabajo puede andar, mencionando como decía ahorita Faride, puede andar dando muestras de que anda mal y que se puede suicidar. Y muchos se hacen de la vista así como que, bueno, a lo mejor está dramatizando. Y luego de repente mañana les avisan que se suicidó y quedan con un sentimiento de culpa terrible. Es más, eso puede inducir a otros a tener ideación suicida. Por lo tanto, la intervención dentro del Código 100 es un tratamiento integral.
desde el inicio hasta que lo den de alta, al paciente y su familia, ¿verdad? Wow. Entonces, tenemos ahorita ya todo el apoyo de la Secretaria de Salud, la doctora Alma Rosa, el apoyo del gobernador y la participación, como decía ahorita, de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, de incluso la del Trabajo, de participación ciudadana, de la Secretaría de las Mujeres, que están muy activas. Es decir, este es un trabajo de todos. Todos necesitamos intervenir. Medios de comunicación, las policías, por ejemplo, los hemos estado capacitando para que aprendan a manejar muy bien los casos, porque muchas veces ellos llegan primero. Exacto. Y usted se ha fijado cómo muchos policías han sido el factor clave para que alguien no se suicide, Muy bien. ¿verdad? Entonces, repito, en el momento que todos estemos ya entrelazados y nos sintamos con la confianza de que podemos manejar la situación, el estigma lo podemos desaparecer. Porque muchas veces detrás del estigma hay una gran inseguridad comunitaria. Hay una sensación de miedo, de temor, de angustia, de que no puedo enfrentar eso. Entonces necesitamos combatirlo, ¿verdad? Necesitamos combatirlo y yo creo que por eso la estrategia nacional surgió de esta manera. Se está implementando ya muchos estados, como decía ahorita Faride, ya lo están implementando ya. Algunos van más avanzados que otros, pero depende muchísimo de este nivel de comunicación que todos estamos adquiriendo, en donde cada quien sepa dónde está su participación clave y que no haya motivo, ¿verdad? De decir, yo mejor no le entro, que es lo que le pasa muchas veces. Muchas veces en un centro de trabajo alguien se entera que un compañero trae esta ideación y dice, no, yo mejor no me meto, ¿verdad? Mejor yo no le entro. Cuando es al revés, ¿verdad? Es, oye, Tienes que... interviene, ¿verdad? Da un buen consejo. Muchas veces, para mucha gente que se está suicidando, el haber hablado con un compañero de trabajo lo salvó. Lo salvó porque lo iban a hacer en cualquier minuto siguiente. Y el haber encontrado a alguien receptivo le dio la oportunidad a la persona de reflexionarlo y buscar ayuda. Otras veces, un vecino, un compañero, la novia, un hermano, un sobrino, ¿verdad? Tu papá, es decir, alguien intervino. Es más, muchas veces van a consultar porque se enferman de alguna enfermedad médica y la intervención del médico que se atrevió a preguntarle, ¿ha tenido ideas de querer matarse? Le salvó la vida al paciente, ¿verdad? Porque lo detectan y empieza todo el manejo. Ahora, tenemos, como usted decía, un hospital nuevo. El hospital se llama Hospital de Especialidades en Salud Mental. ¿Por qué? Porque no se limita solamente al aspecto psiquiátrico, ¿verdad? Sino también se atienden las enfermedades conocidas como enfermedades psicosociales. Ya. Los abusos, los consumos de sustancias, el suicidio, los menores de edad, los grupos vulnerables, que antes quedaban un poquito desprotegidos, ¿verdad? No tenemos dónde atenderlos. Las personas que tienen cierto tipo de rasgos que, pues sí, cierto, que tienen una cierta limitación intelectual, pero que no había dónde atenderlos cuando tenían una enfermedad mental grave, etcétera. Ese hospital va a ir creciendo. Ahorita sí tiene sus limitaciones porque están tratando de equiparlo con la mayor cantidad de recursos humanos que se necesita, pero va caminando, tiene una mayor capacidad. Antes había nada más 70 camas, va a tener como 120, porque va a atender niños, adultos mayores y personas de la tercera edad, personas, perdón, de cierta vulnerabilidad. Yeah. Y por otro lado, una parte importantísima es la conexión de este hospital con los servicios de atención primaria y con los servicios en hospitales generales. Porque la Ley de Salud Mental del Estado dice que todo urgencia psiquiátrica es obligatorio los hospitales generales atenderlo. Okay. Aquí ya no se vale que si alguien llega muy mal mentalmente a un hospital, le diga, no, aquí no te podemos atender porque es una enfermedad mental. Lo deben de atender. Lo deben de poder evaluar y si requiere un proceso de internamiento, lo deben de mandar a nuestro hospital o al hospital privado si el paciente lo decide así. El Seguro Social ya capacitó también a casi todos sus médicos en medicina familiar. Nosotros capacitamos ya un poquito más de 400 médicos
con una guía que se llama Guía MHGAP, que es la guía propuesta por la OMS, para que donde no haya tantos psiquiatras, como nos pasa aquí a nosotros, los médicos generales sean capacitados para atender los casos más frecuentes de enfermedades mentales. Entonces ahorita una persona con toda confianza puede ir a su centro de salud más cercano para atender una enfermedad mental. Si ahí el médico dice, requiere usted un especialista o requiere internamiento, lo va a referir directamente a nuestro hospital. Muy bien. En el hospital ya no van a tener la preocupación de si viene o no mal referido, sino ya viene ya con la certeza de que lo vieron en ese nivel de atención y que requiere una atención de especialista. Muy bien. Nos decía la doctora Faride que nada más hay 5,000 psiquiatras en todo el país. ¿Cuántos se necesitan, doctora Faride? ¿Cuántos psiquiatras se necesitan en el país? Pregunta número 1. Y la 2, ¿qué hace la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en México, por favor? ¿Y en qué puede ayudar también a la comunidad, si eres tan amable? Bueno, yo creo que más que para intentar responder a la primera pregunta, más que dar la primera pregunta es ¿cuántos psiquiatras necesita el país? Porque nos hablabas solamente de 5,000 psiquiatras en toda la República Mexicana. ¿Cuántos se necesitan para dar atención? Yo creo que para buscar responder esta pregunta, más que establecer un número como tal, yo me basaría más como en una tasa, por ejemplo, ¿no? Precisamente aquí creo que habría que revisar bien los números, revisar bien las estadísticas oficiales, ver qué porcentaje, el doctor hace ratito mencionaba, y yo coincido con él, en que una de cada 4 personas en determinado momento de su vida puede tener algún tipo de trastorno o vulnerabilidad que requiera una atención médica, ¿no? Entonces, yo creo que habría que partir de, pues precisamente de ver estos números con claridad. También algo que es importante es que ahorita hemos estado tratando de unificar números, pero que sí ha habido algunas discrepancias también entre ciertos datos ofrecidos, por ejemplo, pues por el INEGI o por el IMSS, o incluso por Secretaría de Salud. Entonces, creo que más bien allí sí habría que analizar, o sea, si por ejemplo el 75% de nuestros trabajadores padecen de burnout, o sea, qué tipo de atención podríamos ofrecerle. Y creo que aquí hay algo bien importante que el doctor acaba también de decir, es sobre la atención primaria, porque si bien es difícil el día de hoy llegar a la atención especializada en salud mental, hoy en día justamente las nuevas propuestas y reformas que se han hecho en términos de salud mental proponen mayor implicación de la atención primaria, por ejemplo, de los médicos familiares, para que precisamente puedan detectar alguna depresión, alguna ansiedad, algún trastorno, y ya algunos de estos incluso podrán ser tratados desde medicina general, que es lo que se propone para que no tengan que llegar hasta atención especializada, si por ejemplo la depresión puede ser tratada desde medicina familiar, ¿no? También por eso yo decía también hace rato que me mostraba optimista con respecto a las medidas que se estaban tomando, porque a lo mejor pudiera quejarme mucho de cosas que suceden, pero en realidad se están tomando medidas importantes. Esto, por ejemplo, esta otra medida que el doctor nos explicaba del Código 100 también es va a ser una medida de mucha utilidad, va a disminuir muchísimo el riesgo. Nosotros trabajamos en 2 fundaciones, la que es SAC Fundación, que es especialista en suicidología, y Fundación Elizabeth Kubler-Ross México, que es especialista en tanatología, y hoy están fusionadas, ¿no? Entonces, por un lado, somos alrededor de 80 integrantes. Dentro de nuestros integrantes, pues hay especialistas como tal que se dedican a la investigación. Tenemos el Observatorio Nacional del Suicidio en México, con sede en la Ciudad de México. Tenemos un equipo formado por médicos, por psiquiatras, por psicólogos, por diferentes especialistas, tanatólogos, y también una labor importante que creo que hacemos nosotros tiene que ver con la capacitación a profesionales de la salud. De hecho, algo que hacemos actualmente es capacitar a personal que trabaja en hospitales psiquiátricos públicos, precisamente en suicidología. Es una capacitación de 120 horas y que esto contribuye de alguna manera
a romper el tabú y el estigma con el que anteriormente se ofrecía el abordaje dentro de las instituciones públicas. Para mí creo que es una de las labores más importantes, porque si bien nosotros no intervenimos de manera pues directa, ellos sí, y ellos son quienes reciben a la mayoría de la población y mucho pues de la prevención está en sus manos, ¿no? Algo que también el doctor mencionaba es sobre las poblaciones vulnerables. Y una de ellas, de las poblaciones vulnerables, indiscutiblemente son los sobrevivientes al suicidio de algún familiar, ¿no? La Asociación Internacional de Prevención de Suicidio, la IASP, por sus siglas en inglés, nos dice que un suicidio impacta en promedio a 135 personas, de entre las cuales alrededor del 50% pueden desarrollar ideación suicida y 6 alrededor de la víctima son susceptibles a intentarlo. Entonces, ha sucedido en algunas instituciones, de hecho recientemente hicimos una sesión de posvención en la UNAM, donde lamentablemente ocurrió el suicidio de un estudiante, y el problema es que al cabo de 2, 3, 4 meses, las personas empezaron a apodar a este grupo, o sea, pusieron un apodo como el grupo suicida, que no es algo, pues, vamos a decir, adecuado, pero que justamente al momento de llevar a cabo la posvención, lo que buscamos es detener de alguna manera esta réplica contagiosa que puede suceder en algunas ocasiones. Entonces, parte de la labor que nosotros también hacemos es de estas intervenciones en posvención, y también, pues, también ofrecemos pues apoyo psiquiátrico, médico. Tenemos el CAT, que es el Centro de Atención Telefónica, que es también totalmente gratuito. Atendemos a personas en situación de crisis, de vulnerabilidad, o a familiares o amigos que justamente buscan pues ayuda o dirección o guía para saber cómo apoyar a sus seres queridos. Tenemos la parte de academia, en donde tenemos pues una oferta académica de alrededor de 8 diplomados y 6 cursos, el campus virtual de salud mental. Entonces, a través de todas estas acciones, lo que buscamos es contribuir como pues ONG, ¿no?, a la labor de prevención en diferentes niveles de intervención. Obviamente, sabemos que todas estas medidas, lo ideal sería pues que partieran desde las propias personas, esta cultura de autocuidado de nosotros mismos, con el apoyo de nuestras familias y también con las medidas instauradas por gobierno. Digamos que el fin de toda fundación, al final de cuentas, es desaparecer, porque si el problema ya está resuelto, pues no tenemos razón de ser. Pero mientras esto sucede, pues queremos ser este intermediario que justamente pueda vincular a unos con otros, platicar y dialogar con los responsables de la toma de decisiones y contribuir con lo que cada uno de nosotros sabemos hacer dentro de nuestra capacidad. Entonces, a grandes rasgos, esta es la labor que llevamos a cabo en SAC Fundación y Fundación Elizabeth Kubler-Ross México. Muy bien, pues enhorabuena. Nada más danos el teléfono, por favor, mi querida Faride, para aquellas personas que necesiten o bien capacitarse o bien recibir atención porque estén en crisis, etcétera. El teléfono a donde se pueden comunicar, por favor. Claro. En Monterrey el número es 81 23 53 10 10. 23 53 10 10. Algo importante de saber es que estamos muy activos en redes sociales y que directamente en nuestro sitio web, que es www.sacfundacion.org, las personas pueden tener atención inmediata. Lo cierto es que pues tenemos obviamente una capacidad limitada. Nosotros sí hemos visto, antes de la pandemia, éramos contactados por alrededor de 10 personas al mes. Hoy somos contactados por alrededor de 18 personas diariamente. Entonces, esto pues obviamente nos obligó a crecer mucho, pero también a vincularnos mucho más. Entonces, pues creo que precisamente esta práctica del código 100 es una cosa que a lo mejor sin quererlo ya lo estamos aplicando, ¿no? Porque también en nuestro equipo pues tenemos como mucha conciencia de la importancia de no dejar a las personas solas. Y entonces eso es algo a lo que le ponemos mucha atención. Por eso
puedo decirle a las personas que así lo necesiten, que nos están escuchando en este momento, que se pueden acercar con toda confianza. Podemos atender llamadas desde anónimamente, ¿no? O si requieren ya derivación oportuna o adecuada, directamente en el sitio, pueden ayudarnos a llenar su ficha de registro de paciente y los canalizamos de manera inmediata. Muy bien. Pues doctora Farideh Lara, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Doctor Juan José Roque Segovia, fue un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias. Y vamos a estar y vamos a dar más información del Código 100, doctor Roque Segovia. Estamos a la orden y por ahí después lo buscamos para más detalles. Muchísimas gracias, doctor Roque Segovia, y gracias también a la doctora Farideh Lara.